Se despertó con tierra en la boca y sangre secándose en sus muslos. El sol ardía sobre ella como si quisiera terminar lo que el monstruo había empezado. La hermana Mary Elise O'Connell intentó ponerse de pie, pero su pierna tembló tan violentamente que cayó de nuevo al suelo. Su velo desgarrado yacía a unos pocos pies de distancia, enganchado en una rama muerta como si también intentara escapar. Su hábito había desaparecido. Cada centímetro de su sagrada tela había sido arrancado de su cuerpo y esparcido por el campo. Todo lo que le quedaba ahora eran 3 hojas gigantes. Arrancó las más cercanas de la planta, presionándolas contra su piel temblorosa, mientras su respiración salía en jadeos entrecortados. Había rezado toda su vida, pero nada la había preparado para el sonido de la risa de un hombre cuando te arranca la fe directamente del cuerpo. Nada la había preparado para cómo la sujetó, ebrio de crueldad, mientras ella suplicaba a Dios que la hiciera desaparecer. Y nada la había preparado para el momento en que simplemente se alejó, dejándola desnuda en la tierra como si ya estuviera muerta. El calor del verano de Dodge City la envolvió como un castigo. Cada paso enviaba fuego a través de sus moretones. Cada ráfaga de viento seco la hacía sentir expuesta, observada, cazada. Tropezó a través del campo abierto, aferrándose más fuerte a las hojas, susurrando oraciones que apenas recordaba a través de la neblina de humillación. Su visión se nubló por lágrimas y calor cuando finalmente vio un caballo, un castaño alto, ensillado y listo, y junto a él, un hombre. Era de hombros anchos, curtido, mayor, tal vez finales de los 50, con la camisa arremangada, sus botas cubiertas de polvo del largo camino detrás de él. Elias Carter, aunque ella aún no sabía su nombre, se volvió al sonido de sus pasos rotos. No parpadeó. No miró con hambre ni deleite malvado. Simplemente dio un paso hacia ella. Una mano extendiéndose, su voz calmada, baja, firme. Pero para Elise, cualquier mano extendiéndose era la misma mano que acababa de destruirla. El miedo explotó dentro de ella como un animal atrapado. Se abrazó más fuerte a las hojas, retrocedió tambaleándose, y gritó con una voz que se quebró bajo el terror. Por favor, deje de hacer esa cosa prohibida. Elías se congeló. Sorprendido por su pánico, bajó lentamente la mano, cuidadoso de no asustarla de nuevo. Mientras ella temblaba como una hoja en una tormenta, había escapado de un demonio. ¿Pero estaba caminando directo a los brazos de otro? Elías se quedó allí temblando, aferrando esas hojas como si fueran los últimos pedazos de dignidad que aún poseía. Y Elías pudo ver de inmediato que esta mujer había pasado por algo indecible. No hizo preguntas. No se precipitó con grandes palabras heroicas. Solo hizo lo que un viejo ranchero hace naturalmente. Se quitó su abrigo largo, lo puso sobre la hierba seca frente a ella, y dijo suavemente, tómalo si quieres. Sin prisa. Ella lo observó como un ciervo acorralado, esperando la trampa. Pero no había trampa, solo un hombre cansado con plata en la barba y bondad en los ojos, de pie en el calor del verano como si tuviera todo el tiempo del mundo. Después de un largo momento, dio un paso adelante, recogió el abrigo, se lo envolvió alrededor, y algo en sus hombros cambió. No mucho, solo lo suficiente para que pudiera respirar de nuevo. Pensó que lo peor de la noche quedaba atrás, pero la sombra de lo sucedido ya la seguía hacia el rancho. Elías la guió hacia Lone Cedar Ranch, caminando adelante para que no se sintiera presionada. Su caballo lo seguía detrás, paciente y calmado. El viento también cambió, casi como si entendiera que alguien frágil había entrado en la tierra. Cuando llegaron al patio del rancho, la señora Atie salió corriendo. Una vieja viuda dura con un corazón más grande que cualquier pared de iglesia. Jadeó al ver a Elise envuelta en ese abrigo, luego la llevó directamente dentro. Agua tibia, ropa limpia, un lugar tranquilo para sentarse. Cosas simples. Pero para Elise se sentían como milagros cosidos por manos ásperas. Elías salió a cabalgar hacia el sheriff en Dodge City. Antes de irse, se detuvo en la puerta y preguntó suavemente, ¿estás segura con Atie? ¿Quieres que me quede un minuto? Ella susurró, vaya, por favor, adentro de la casa, y Liz intentó calmar su respiración.
Intentó olvidar las manos que habían desgarrado su fe. Intentó recordar cómo se sentía la paz, pero la paz se le escapaba entre los dedos como polvo. Entonces oyó un sonido en el patio. Pasos de cascos, una voz baja que reconoció, una voz que hizo que su sangre se congelara más fría que el agua de pozo. Y Liz caminó hacia la ventana. Espió a través de la cortina y allí estaba él, el hombre que la había arrastrado a la oscuridad. El hombre que había reído mientras ella suplicaba a Dios que la ayudara. El hombre que la dejó desnuda en ese campo, Harlan Briggs, de pie en el patio del rancho hablando con Elías como si fueran viejos amigos. Y Liz soltó la cortina. Sus rodillas flaquearon. Su respiración se deshizo de nuevo. Si el diablo mismo estuviera en tu patio y nadie más supiera lo que realmente era, ¿qué harías? Más tarde, cuando Elías entró de nuevo del patio, ella agarró su manga con ambas manos y susurró que Harlan Briggs era el hombre que la había arrastrado a la oscuridad. Y Liz presionó su espalda contra la pared e intentó estabilizar su respiración, pero sentía como si sus costillas se estuvieran soltando. Podía oír las voces bajas afuera. La voz de Arlon, suave como whisky, podrida como una mordida de serpiente. Hablaba con Elías como si fueran solo dos rancheros poniéndose al día. Y eso solo le revolvía el estómago. Elías no tenía idea. Ninguna en absoluto. A veces el hombre más peligroso en una historia es el que lleva el rostro más familiar. La señora T encontró a Elise pálida como la luz de la luna e intentó sentarla, pero Elise susurró, está aquí. Justo afuera de la puerta. Atie se tensó, luego espió por la cortina. Frunció el ceño y murmuró, Señor, ayúdanos. Ese hombre parece problemas con sombrero. Afuera, Elías cruzó los brazos y escuchó mientras Arlon y dos jóvenes peones hilaban una historia que olía a mentiras podridas. Alegaba que solo pasaban cabalgando buscando un caballo perdido que se había escapado en la noche. Dijo que tal vez la extraña mujer de la que la gente hablaba había asustado al animal y que solo se aseguraba de que Elías no tuviera problemas no deseados en su tierra. Luego sonrió la clase de sonrisa que hace que un caballo patee la cerca. Una sonrisa que Elise conocía demasiado bien. Cuando Arlon insinuó que tal vez Elise debería salir y explicarse, Elías dio un paso adelante, sus botas plantándose firmes en el polvo. Está descansando, dijo. Puedes llevar tus preguntas al sheriff. Los ojos de Arlon se entrecerraron. No le gustaba que lo empujaran, especialmente no por un hombre que consideraba un viejo vecino al que podía pasar por encima cuando quisiera. Así que cambió de táctica. Una voz más suave, una falsa preocupación. Dijo que tal vez Elise no era quien decía ser. Tal vez había causado problemas en la iglesia. Tal vez estaba mintiendo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Elías era un hombre paciente. Pero la paciencia solo llega hasta cierto punto aquí afuera. Agarró a Arlon por la camisa, lo acercó, y dijo en una voz que podía partir un poste de cerca. Necesitas dejar mi tierra ahora mismo. Arlon lo empujó fuerte de vuelta. Sus hombres desmontaron, botas golpeando el polvo con un tut que decía que no estaban solo de visita. El polvo se levantó y el patio se tensó. Como si todo el lugar supiera que estaba a punto de ponerse feo. Muy feo. Hombres que habían pasado cabalgando uno al lado del otro por años estaban a punto de descubrir de qué lado estaban realmente. Y Liz observaba a través de la rendija de la puerta, su corazón golpeando contra su pecho mientras los puños volaban y las botas raspaban la tierra. Uno de los hombres más jóvenes acertó a Elías en plena cara, y el viejo ranchero cayó de rodillas mientras la sangre brotaba de su nariz. Se la limpió con el dorso de la mano, se arrastró de nuevo arriba, y agarró a Arlon por el cuello, derribándolo en la tierra. Los hombres rodearon y gritaron, botas levantando polvo. Pero Elías se aferró como un hombre que había enterrado suficiente arrepentimiento en su vida y se negaba a dejar que el diablo caminara libre en su tierra. A través de labios partidos y sangre, aún logró gruñir, fuera de mi tierra. Para cuando el caballo del sheriff tronó en el patio, Elías sangraba de la nariz y la mejilla. Arlon estaba inmovilizado en el polvo y maldecía, y el rancho se sentía como si hubiera sido golpeado por una tormenta de verano.
Pero la verdadera tormenta aún estaba por venir, y Elise lo sabía, porque Arlon la había mirado a través de esa puerta entreabierta y había sonreído de nuevo. Si alguien como ese tiene tu nombre en su mente, ¿hasta dónde llegará para silenciarte antes de que la verdad llegue al pueblo? Podrías pensar que lo peor había terminado para Elise. Pero aquí en la frontera, los problemas tienen la costumbre de regresar. Gracias por quedarte con la historia hasta ahora, amigo. Si disfrutas estos viejos cuentos del oeste, siéntete libre de tocar el botón de suscribir. Y mientras escuchas, sírvete una taza cálida de té. Siéntate y dime en los comentarios qué hora es donde estás y desde dónde estás escuchando. El Sheriff pensó que separar a Arlon y a Elías enfriaría las cosas, pero la gente en Dodge City habla más rápido que un fuego de pradera. Para el atardecer, todo el pueblo sabía que había habido una pelea en Mount Cedar Ranch. Y para el amanecer, la historia se había torcido de 20 maneras diferentes, la mayoría feas. Algunos decían que Elías escondía a una mujer peligrosa. Otros que Elise había tentado a Arlon. Unos pocos incluso susurraban que una monja vagando medio desnuda en un patio de rancho era señal de cosas malas por venir. ¿Sabes cómo se ponen los pueblos pequeños cuando no conocen la verdad? Llenan el silencio con miedo. Y el miedo en un pueblo pequeño puede destruir el nombre de una mujer más rápido que cualquier bala. Elise sintió cada mirada. Intentó ayudar a Atia a amasar masa de pan esa mañana, pero su mano tembló tanto que dejó caer el tazón. Atia la abrazó fuerte y dijo, niña, la gente chismea porque está aburrida, no porque te conozca. Pero Elise sabía la verdad. Sabía que el hombre que la había herido ahora envenenaba el aire con mentiras, intentando aplastar su voz antes de que encontrara el coraje para usarla. Y tal vez habría funcionado con otra mujer. Pero Elise tenía fuego bajo todo ese miedo, aunque aún no lo viera. Llegó el domingo caluroso y brillante. La campana de la iglesia sonó a través del valle y Elías le dijo que no tenía que ir. Pero Elise quería pararse en terreno firme de nuevo. Quería mirar a Dios a la cara y preguntarle si aún la veía. En el fondo, no estaba segura de estar lista para cualquier respuesta que pudiera darle. Así que entró a la iglesia con Atie sosteniendo su brazo. Las cabezas se volvieron rápido, los susurros se extendieron aún más rápido. Y allí, de pie cerca del banco delantero con una sonrisa pulida, estaba Arlon, actuando como un buen vecino. Actuando como si nada hubiera pasado. Se aclaró la garganta y habló lo bastante alto para que todos oyeran. Creo que la joven dama debería explicarse. Tal vez su historia no es lo que les contó a los demás. La iglesia quedó en silencio mortal. Incluso el polvo parecía detenerse. Los ojos de Elise se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Dio un paso adelante. Paso tembloroso tras paso hasta que estuvo donde todos podían verla. Su voz se quebró al principio, luego se alzó firme como un río. Les contó sobre el campo. Sobre el hábito desgarrado, sobre la risa, sobre el dolor, sobre el hombre. Y cuando dijo el nombre de Arlon, el aire chasqueó como una cuerda estirada demasiado. En ese único momento, Elise supo que no había camino seguro de vuelta al silencio. Unas viejas apretaron sus Biblias y murmuraron que debía haberlo llevado por mal camino. Un ranchero cerca del fondo gritó, ¿dónde está tu hábito ahora, hermana? Otra voz gritó que los hombres decentes no arriesgan su buen nombre por una mujer que no puede mantener el suyo. Entonces un joven ranchero cerca del banco del medio se puso de pie, pálido como leche, sombrero retorciéndose en sus manos. Su nombre era Tommy Hess. Lo vi, dijo. Vi a Briggs arrastrarla fuera del camino de la carreta. Estaba demasiado asustado para hacer algo entonces, pero ya no tengo miedo ahora. La gente jadeó. Algunos se pusieron de pie, algunos gritaron, algunos retrocedieron como si miraran a una serpiente de cascabel. La sonrisa de Arlon se derritió rápido. Elías se levantó de su banco, listo si el hombre intentaba algo. Y el sheriff se abrió paso entre la multitud, mano en su pistola. Ahora todo el pueblo finalmente sabía la verdad. Pero no tenían idea de lo que Arlon iba a hacer a continuación.
Porque un hombre acorralado es el más peligroso de todos y Harlan Briggs estaba acorralado. Así que ¿qué haría cuando se diera cuenta de que el pueblo ya no le creía? Por un momento pareció que la sala contenía la respiración de nuevo. Luego todo estalló. Gritos llenaron el lugar. La gente empujó hacia adelante y el sheriff luchó por abrirse paso en el caos para agarrar a Arlon antes de que la multitud hiciera algo que no pudiera deshacer. Arlon intentó correr, pero Elías se interpuso en su camino. No gritó ni alardeó. Simplemente se paró allí con una calma que decía, «Basta ya». Y Arlon supo que el espectáculo había terminado. El sheriff lo arrastró afuera mientras la multitud seguía. Algunos gritaban por justicia. Algunos querían verlo encerrado. Algunos lloraban por liberación, dándose cuenta de lo equivocados que habían estado. Arlon no caminó libre ese día. El sheriff lo llevó directo a la cárcel del condado a esperar que un juez oyera lo que había hecho. Arlon escupió sangre y juró que volvería. Pero la puerta de hierro de la cárcel de Dodge City se cerró de golpe sobre sus promesas. Pero Elise se quedó dentro de la iglesia, la luz del sol brillando en su rostro por primera vez desde ese terrible día. Se sintió como si pudiera respirar sin temblar. Elías caminó de vuelta hacia ella lento y gentil, como si se acercara a algo frágil y precioso. Ella levantó la vista hacia él y susurró, «Ya no soy monja. No puedo volver. No me siento digna». Elías tomó una respiración lenta. «Niña, la dignidad no es algo que la gente te da. Es algo que llevas». Incluso cuando todo el mundo intenta arrancártela de los hombros, esas palabras cambiaron algo en ella. Por primera vez desde ese día en el campo, la voz dentro de ella no dijo arruinada. Dijo tal vez. Tal vez era esperanza. Tal vez era la primera semilla de una nueva vida. Se quedó en Lone Cedar Ranch después de eso, ayudando a Atie, cuidando el jardín, enseñando a niños que no tenían otro lugar donde aprender. Y día a día, comenzó a erguirse de nuevo. Pasó un año completo, los álamos se volvieron dorados, luego desnudos, luego verdes otra vez, la sanación no se apresura en la pradera, y Elise tampoco. Una tarde tranquila, mientras el sol sangraba rojo a través de la pradera y los grillos empezaban su canción, Elise dejó la cafetera, miró a Elías directo a los ojos y dijo, «Te amo». Dijo que amaba al hombre que escuchó, al hombre que se interpuso entre ella y la oscuridad, al hombre que le mostró que era más que lo que le había pasado. Elías no respondió de inmediato. Los hombres mayores tardan en confiar en la alegría, pero finalmente sonrió y dijo, «Entonces quédate conmigo». No porque necesites un hogar, sino porque mereces uno. Se casaron junto al río Arkansas bajo un álamo que susurraba en el viento como si aprobara. Y el pueblo, el mismo pueblo que una vez susurró cosas feas, vino a bendecirlos. Su historia se convirtió en algo que la gente repitió por años, no porque fuera trágica, sino porque probaba algo simple. El coraje crece cuando una persona elige pararse con otra. Y la sanación comienza en el momento en que alguien te mira a los ojos y dice sin una sola duda en su voz, «Te creo», ¿y tú, amigo? Si hubieras estado en esa iglesia, ¿te habrías puesto de pie por Elise o habrías esperado a que alguien más hablara primero? Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like al video. Y si disfrutas estos viejos cuentos del oeste, puedes suscribirte al canal Wild West Love Bug para no perderte el próximo. Ahora, sírvete una taza cálida de té, relájate un momento, y dime en los comentarios qué hora es donde estás y desde donde estás escuchando.